En el texto que leía al presidir, leímos el pasaje cuando David se va a enfrentar a Goliat. Y notemos que lo que marcaba la diferencia entre David y el resto de los israelitas es que David sabía que Dios era su pastor. Por eso no tenía miedo a nada. Él, como era un pastor, él había aprendido a depender de Dios para todo lo que hacía. Mientras que la nación de Israel no consideraba a Dios como su pastor, sino que solamente buscaban su propio beneficio. Por ello ellos estaban asustados, porque humanamente no podían hacer nada en contra de los filisteos. Sin embargo, David, un pequeño joven, un muchacho, un simple pastor de ovejas, no tenía temor ante este filisteo incircunciso, como él dice, porque sabía que Dios estaba con él. Que cuando él era pastor de ovejas, Dios lo ayudaba a vencer al león y al oso. Y si Dios lo había librado del león y del oso, ¿cuánto más no lo libraría de las manos de Goliat? ¿Por qué David tenía esa certeza? Porque él sabía quién era su pastor. Él sabía que él era una oveja en las manos del Señor. Por eso él no tenía ningún temor, porque sabía que Dios lo protegería. David, en términos humanos, refiriéndonos a ser un pastor en términos humanos, era un buen pastor, porque él arriesgaba su vida por sus ovejas. Él no se iba corriendo cuando venía el león o el oso. De hecho, cuando el león o el oso se llevaban la oveja, él iba detrás de estos animales a recuperar la oveja. Y no permitía que se quedaran con ella. Él era un buen pastor en términos humanos. Pero Cristo, mis hermanos, no es un buen pastor. Él es el buen pastor. Existe un grado de superioridad en esto que sobrepasa inclusive a David y a cada uno de los que pastoreamos iglesias. Tengamos o no tengamos ese oficio de manera oficial, valga la redundancia. Al hacer esto, Cristo está haciendo lo que ha venido haciendo a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Cristo está exponiendo la palabra de Dios de una manera bíblica. ¿Por qué? Porque Cristo está predicando a Cristo. Él ha dicho, yo soy la puerta. Y ahora dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Los buenos pastores aman a sus ovejas si se preocupan por ellas. Mientras que a los malos pastores no les importan las ovejas. Les importa el beneficio que obtienen por cuidar a las ovejas. Por eso, los escribas y fariseos, que eran los pastores del pueblo en este tiempo, no eran buenos pastores, porque no se preocupaban por las ovejas, sino por el beneficio que ellos podían obtener de las ovejas. Por eso, cuando este hombre ciego recobró la vista o adquirió la vista por primera vez, vemos que ellos no se preocuparon por alabar a Dios por este hecho, sino por hacer quedar mal a Cristo. Eso era lo que les preocupaba. Porque Cristo les quitaba el salario que ellos, con tanto esfuerzo y con el sudor de su frente, habían ganado. Cristo se los estaba quitando. Se les estaba llevando las ovejas. Aunque Cristo era el legítimo dueño de las ovejas. Y lo hacía porque le importaban las ovejas. No porque le importaba lo que pudiera sacar de ellas. Por eso cuando este hombre ciego demostró que él había visto en realidad a Cristo, que había escuchado su voz, porque no lo había visto primeramente, sino que lo había escuchado, ahora lo reconoció. Y Cristo fue a buscarlo, como el pastor busca a la oveja perdida. Fue a buscarlo y se le manifestó. Y le llamó cabalmente, plenamente, dándose a conocer ante él. Por eso, en esta segunda alegoría, el Señor hace dos metáforas, o usa dos metáforas, hace dos comparaciones. Primero se comparó con una puerta, y ahora se compara con el pastor de las ovejas, pero en un sentido absoluto. Porque en el redil de las ovejas solamente hay una puerta. Y en el rebaño de Dios solamente hay un pastor. El buen pastor. Ese es Jesucristo. Por eso ese sermón lo he llamado así, el buen pastor. Y lo explicaré en dos puntos. Primero,
lo que hace el buen pastor. Y segundo, lo que motiva al buen pastor. Estos puntos se pueden básicamente mirar fácilmente en términos humanos, pero acá los vemos en un grado perfecto, como David, lo que hizo David con sus ovejas y lo que lo motivaba. Acá también lo veremos, pero en el grado de Cristo. Consideremos estos dos puntos. Primero, lo que hace el buen pastor. Dicen los versos del 11 al 13. Dice Cristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Como ya he dicho, Cristo es el buen pastor. Eso es lo que Él está dando a entender. Notemos que este es el cuarto yo soy que Cristo hace en este evangelio. 3 veces antes ha usado esa expresión con la cual Él se compara, o sea, deja ver a sí mismo como Dios. Él se hace igual a Dios al decir esto. En el capítulo 6 de este evangelio, Él dijo: yo soy el pan de vida. En el capítulo 8 dijo: yo soy la luz del mundo. Y hace unos versículos, en el verso 7 de este capítulo 10, dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Ahora Él se presenta como el buen pastor. La palabra buen que aparece en este versículo la vimos bastante cuando expusimos las cartas de Pablo a Timoteo. El buen ministro, la buena conducta, el buen ministerio, el buen pastor. La palabra buen se refiere a lo que es absolutamente bueno, no a lo que es bueno en términos humanos. En términos humanos, cualquiera persona es buena gente. En términos absolutos, nadie es bueno. Nadie lo es. Cuando dice bueno, se refiere a algo que es como la luz. No tiene oscuridad, no tiene defectos. La palabra bueno, bien pudiéramos cambiarlo por la palabra perfecto, por la palabra mejor. El mejor de todos, el perfecto. El buen pastor, o el perfecto pastor, o el pastor perfecto. Eso es lo que Cristo está diciendo. Él no está diciendo: yo soy uno de los buenos pastores, porque eso sería rebajar a Cristo al nivel de sus siervos, al nivel de Moisés, de David, de Samuel, y no es así. Todos ellos eran sombras de lo que había de venir. Eran buenos pastores, pero Cristo es el buen pastor al cual todos ellos apuntaban. De eso se trata. Cuando Él dice el buen pastor, Él lo dice como cuando dice: yo soy la puerta, la única puerta. Yo soy el único pastor verdadero. Eso es compararse con Dios. No solamente por el yo soy, sino por el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? En términos imperfectos, como cuando yo digo que todo el mundo es buena gente, el buen pastor arriesga su vida por las ovejas. Pero eso no basta. Aun si yo diera mi vida y la arriesgara por otras personas, no sería suficientemente bueno para ir al cielo. Se necesita ser perfecto para ir al cielo. La única forma en la cual nosotros, seres imperfectos, podemos ir al cielo es porque aquel que es perfecto nos ha dado de su justicia perfecta. Ese es Cristo. Por eso Él es el perfecto pastor. Se trata de Él. Y notemos que Cristo no hace lo que hace un buen pastor, como David. Un buen pastor se juega su vida por las ovejas. Cristo no se juega su vida por las ovejas. Cristo entrega su vida por las ovejas. Es decir, Él no solamente está arriesgándose, Él sabe lo que les espera. No es como David, que no, vino el león y se cogió una oveja y se la llevó. Y entonces David va y se enfrenta a ella, al león, para recuperar la oveja. No. Es más bien como que vienen una jauría de leones hambrientos y David sabe que no puede ganarles. Lleva sus ovejas a otro lugar, las manda ir, y él se queda solo enfrentando a todas las ovejas sabiendo que va a morir, con tal de que sus ovejas vivan.
Es un grado de perfección. No es solamente arriesgar la vida, es darla. Cristo da su vida por sus ovejas, por eso Él es el mejor de los pastores. No hay un pastor terrenal que pueda compararse a Cristo. Él lo da todo por las ovejas. Cuando un buen pastor muere, las ovejas se ven perjudicadas. Porque murió, ¿y ahora quién las va a proteger? Nadie. Quedan totalmente desamparadas. Quedaron como ovejas sin pastor, literalmente. Pero en este caso no ocurre así. Porque al morir Cristo, las ovejas se ven beneficiadas, porque viven a causa de Él. A causa de Cristo obtienen la vida. Cristo se da a sí mismo. Por eso vemos que la muerte de Cristo es una bendición para las ovejas. Cristo murió por sus ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor no da su vida por las ovejas de otro. Da por sus ovejas. La obra de Cristo es una obra que es definitiva. Es una obra que está limitada a lo perfecto, a lo propio. La obra de Cristo en la cruz es tan grande y tan suficiente que alcanza para todas las personas que han existido y existirán siempre en el mundo. Pero solamente se aplica a las ovejas de Cristo. Solamente los que son ovejas de Cristo se ven beneficiadas de la obra que Cristo ha hecho. Solamente sus ovejas. Alcanza para todos. Pero solamente sus ovejas reciben el beneficio de la salvación que Cristo brinda. Por eso su obra es limitada solamente para los que creen en Él. Solamente para los que son sus ovejas. Por eso nosotros no creemos en una salvación ilimitada, en una expiación ilimitada, sino en una expiación limitada. Eso, términos como el que usa R.C. Sproul de la expiación definitiva son apropiados, porque nos da a entender que no es que tenga un límite, sino que es aplicable solamente para las ovejas. La salvación de Cristo alcanza para todos y sobra. Si Cristo hubiese querido, habría podido hasta salvar al diablo, pero no lo hizo. Igual que no lo hizo con aquellos a los que Él salvó, a los que no salvó, perdón. Porque la expiación de Cristo es así de grande y poderosa, pero se aplica solamente para los que la reciben, para los que la aceptan, para los que creen en su nombre. Esto es una necesidad para todas las ovejas de Cristo. Si no se hallan en la misma situación que los demás. Solamente en Cristo hay salvación. Es necesario. No que yo tengo un buen pastor y tienes otro buen pastor y al final todos tenemos buenos rebaños. No. Solamente hay un buen pastor y es Cristo. No hay otra forma de ser salvo. No hay otro camino al cielo. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso la muerte de Cristo es algo bueno para nosotros. Y bueno en el sentido de que no tiene falla, de que es perfecto. El comentarista Leon Morris dice: la muerte de un pastor significa la perdición de sus ovejas, pero la muerte del buen pastor significa vida para sus ovejas. Porque el buen pastor muere para darnos vida y vida abundante. Eso fue lo que él acabó de decir en el verso 10. Vida abundante, es decir, una vida de gozo, una vida que es plena. No nos da vida como la vida de una persona postrada en una cama que no puede levantarse. No nos da vida como la vida de una persona que anda mendigando y que a puras penas puede sobrevivir. No. Nos da una vida que es tan plena que nos sirve para ayudar a otros. Una vida que es tan plena que nos sirve para darle gloria a Dios. Cristo no te salvó para que vivas tu vida como el resto de las personas. Porque tú no eres como el resto de las personas. Tú no eres una persona normal. Tú eres un cristiano. Eres una oveja de Cristo. Las ovejas normales son ovejas locas, andan buscando un hueco por el cual tirarse. Sin embargo, las ovejas de Cristo no son así. Nosotros no somos como el resto de las personas. Somos superiores a ellos.
Eso no es para que te llenes de orgullo y digas, "Ay, es que yo soy el ungido de Jehová". No, sino para que tengas la mentalidad del superior. ¿Cómo piensa el superior? El inferior dice, voy a ser rey para mandar a todo el mundo y que hagan lo que yo quiero. El superior dice, yo voy a servir a todo el mundo para que el nombre de mi Señor sea glorificado. El mundo ha invertido esos conceptos, pero es así. Nosotros somos ovejas de Cristo. Y eso es tener la vida que Cristo nos ha dado. Mi hermano, si tú eres un cristiano que dices, yo antes era esto y ahora soy esto, pero ya ahí te quedaste, no tienes vida abundante. Tienes vida, pero tienes vida miserable. Eres cristiano, pero eres un cristiano miserable, porque no disfrutas de la vida que Dios te ha dado. ¿Y cómo disfrutas esa vida? Sirviendo a tu Señor. Para eso es la vida abundante. El que está enfermo, ¿qué puede hacer? A duras penas puede sobrevivir. El que está hambriento, ¿qué puede hacer? A duras penas puede sobrevivir. El que está abatido, triste y afligido, ¿qué puede hacer? A duras penas puede sobrevivir. Pero el que tiene vida y vida en abundancia, la tiene para la gloria de Dios. Esa es la vida que Cristo vino a darnos, porque esa es la vida que Él vivió. Recordemos que en la obra de Cristo en la cruz ocurre una sustitución. Nuestros pecados pasan a ser el castigo de Él, pero todo el servicio, toda la gloria que Él le dio a Dios pasa a nosotros, para que nosotros continuemos lo que Él empezó en este mundo. Ahora nosotros somos sus manos y sus pies. Para eso es vida abundante. Cristo no te dio vida para que, ay, ya soy cristiano y ahora puedo seguir viviendo mi vida tranquilamente. No. Te dio vida para que vivas por Él. Por eso te dio una vida abundante. Una vida que sobrepasa todo entendimiento. Por eso entendemos que Cristo murió solamente por sus ovejas, por su pueblo. Pueden haber ovejas que se parezcan a las ovejas de Cristo, pero no son ovejas de Cristo. No lo son. Y lo que diferencia de manera evidente una oveja de Cristo de una oveja que no es de Cristo es la vida abundante. Una oveja de Cristo puede no tener vida, puede no hacer uso, porque la tiene, de la vida abundante que Cristo le da. Entonces no se diferencia de las ovejas falsas, de las que parecen de Cristo y en realidad son cabras. Pero el que tiene la vida abundante, ¿cómo vas tú a decir que no es de Cristo? ¿De qué manera podrás tú negar que no es una oveja del Señor? Si sirve dando su vida por otros como Cristo la dio por Él. Es algo incuestionable y es algo a lo cual tú deberías aspirar, a servir a tu Señor Jesucristo, porque para eso Él dio su vida por ti. Para eso es que Él te pastorea todavía. Para eso es que te alimenta con su palabra como ahora está haciendo. Para eso fue que Él expió tus pecados. Él es el buen pastor. El pastor malo es el pastor asalariado. El pastor asalariado es al que contratan para que pastoree ovejas. Él contrata. Él ha sido contratado para esto, para pastorear ovejas de otro. Pero en realidad no le importa el pueblo de Dios. Este tipo de pastores solamente quieren nutrirse del pueblo. Tú puedes ver estos pastores en todas partes, en todas las iglesias que se hacen llamar cristianas hoy en día. Estos pastores viven como unos reyes o dioses y el pueblo muriéndose. No necesariamente es en lo económico, sino aún en la doctrina, en la vida práctica, en la vida de piedad. A estos pastores solamente les interesa es su propio beneficio. Son asalariados. Un pastor de una iglesia no es un profesional. No. Es alguien llamado por Dios. Lo hace por vocación, no por profesión. Lo hace porque le interesa, porque lo desea, porque lo anhela. Porque el que anhela obispado, buena o perfecta obra anhela. Eso es lo que desea. Así que debemos tener cuidado, mis hermanos, con este tipo de personas que solamente les interesa el beneficio de otros. Ese es el caso de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos solamente obtenían el beneficio que podían sacar de otras personas.
Ellos no obtenían dinero de las personas, en su mayoría. Ellos tenían sus trabajos. En su mayoría no vivían de esto, pero sí obtenían algo: poder, fama, renombre entre el pueblo. Así eran aplaudidos por las personas, eran reconocidos como sabios. Una persona común del pueblo, imaginemos un campesino cualquiera, que quería, decía: yo quiero salir adelante. Y era un niño, un joven, y decía: yo cuando sea grande quiero ser como tal o cual fariseo. Y esa era su aspiración en la vida. Por eso Cristo les dice en Mateo 5 que vuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. No puede ser simplemente su aspiración debe ser llegar a ser perfecto, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Su meta no son los hombres, es Dios. Porque si no, termina siendo un asalariado. Tú también puedes ser un asalariado cuando haces las cosas para Dios solamente porque obtienes un beneficio. No, Dios me bendice, ahora tengo plata, ahora tengo esto. ¿Y tú qué haces por Dios? ¿De qué manera sirves a Dios? ¿En realidad amas a Dios? ¿O solamente buscas el beneficio de Dios? Porque ¿en qué te diferencias entonces de un asalariado? El pastor asalariado es alguien al que se contrata, como puede ser el pastor que cuida el redil en la noche, el portero. El portero se le paga por hacer eso. Salvo que todas las ovejas del redil sean de él, el pastor, porque el portero era un pastor, él cuida las ovejas. Pero ¿por qué tiene esa función? El asalariado no es lo mismo que el ladrón. Al decir esto, el Señor no está diciendo de otra manera lo mismo que antes dijo, ladrones y salteadores, sino que está añadiendo un pecado más a su culpa. Está anexándole algo nuevo. Los ladrones no cobran por un servicio. Los ladrones vienen porque hay algo que buscan obtener de forma ilegítima. Pero acá tenemos a un asalariado. Es alguien que hace algo legítimo, pero no lo hace con la motivación correcta. No lo hace por el deseo correcto. Y la razón es que el asalariado no es el dueño. Él tiene un límite a lo que va a hacer. Porque claro, el asalariado está cuidando ovejas de otras personas. ¿Qué va a pasar? Que él hace esto para obtener dinero, porque lo necesita para otra cosa. Pero si lo matan por andar cuidando esas ovejas, ¿de qué le va a servir el dinero que va a obtener? Entonces no vale la pena morir por ovejas ajenas, porque no son suyas. Él se arriesga, pero tiene un límite a su riesgo. Tiene un límite, llega un punto hasta el cual él dice: no, hasta aquí llego. Después de esto no estoy para avanzar más, para dar más. Por eso lo que caracteriza al asalariado es solamente su propio deseo personal, lo que él quiere obtener. El asalariado no siempre quiere obtener dinero. Quiere obtener un salario, una paga, una retribución, una recompensa. Una recompensa. Como tal, no se preocupan por el rebaño que no es suyo, porque no es suyo, es de Dios. Por eso no se preocupan por las ovejas. Un asalariado puede ser un buen pastor en términos humanos. Puede ser alguien que hace algo bien. Es decir, no es que sea un mal pastor. Un asalariado no necesariamente tiene que ser alguien que no descuida las ovejas, ya verán a ver. No, hace buena su función y puede ser asalariado, pero tiene un límite a lo que hace. Tiene un límite a lo que hace porque las ovejas no le pertenecen. No le pertenecen. Así hacen los escribas y fariseos. En el contexto del Señor Jesús del Nuevo Testamento, ellos eran, digamos que doctrinalmente, los que estaban mejorcitos. Porque los esenios vivían escondidos a lo amis, mientras que los saduceos solamente les interesaba evidentemente el dinero. Se beneficiaban lucrativamente de servir al Señor. Los fariseos simplemente buscaban el reconocimiento de las personas. A pesar de eso, ellos eran los que estaban mejor en cuanto a lo que enseñaban. Es decir, ellos hacían algo bueno hasta cierto punto.
Pero como tenían otras motivaciones, mezclaban lo bueno con lo malo. Y añadían, y tomaban lo que Dios decía y le añadían cosas. Le añadían cosas para aparentar lo que no eran. Eso es lo que nosotros hemos visto con los escribas y fariseos a lo largo de este evangelio. En el capítulo 5 vemos que se nos muestra este hombre que fue sanado. Se estaba en el estanque de Betesda. ¿Qué hicieron los escribas y fariseos por él? Notemos en el capítulo 8 a esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hicieron los escribas y fariseos por ella? Consideremos a este hombre ciego del capítulo 9. ¿Qué hicieron los escribas y fariseos por él? Este hombre era invisible para los escribas y fariseos hasta que recibió la vista. Hasta que se le cumplió un problema. Hasta ese punto no habían hecho absolutamente nada por él. No se habían preocupado por este hombre, por hacer el bien. Por lo tanto, vemos que a ellos no les interesaban las ovejas, sino la lana de las ovejas. En lugar de defender a Israel, buscaban defender sus propios intereses, porque son egoístas. Solamente piensan en sí mismos. ¿Por qué preocuparme por las ovejas si de todas formas no son mías? ¿Por qué hacerlo? Así que el asalariado es lo contrario al buen pastor. Por eso ellos huyen cuando ven venir al lobo. El lobo viene y ya se salen corriendo. Huyen de inmediato. Yo no voy a arriesgar mi vida. El buen pastor no. El buen pastor dice, yo no sé, pero aquí me les enfrento. El buen pastor está ahí dispuesto a morir con tal de proteger a las ovejas. ¿Quién es el lobo? El lobo es el pecado que viene en forma de falsa doctrina. Es el pecado del pueblo. Para los fariseos, ¿cuál era el problema que tenía Israel en ese momento? Estar subyugados a los romanos. Pero ese no era el problema. El problema era el pecado que había en medio del pueblo. Por causa de ese pecado, como juicio de Dios, Dios envió a los romanos para que los esclavizasen. El problema no eran los romanos, el problema era el pecado. Pero para los fariseos el problema eran los romanos. Era lo evidente, lo tangible, lo visible, lo que les impedía recibir el reconocimiento de todos los países. Era ese el problema según ellos. No entendían que el problema era el pecado que había en los corazones de las personas. Por eso eran malos pastores. Porque no se preocupaban por enfrentarse al pecado. No se preocupaban por el pecado. Y dejaban entonces que las ovejas estuvieran expuestas a todo tipo de peligro, enseñando falsas doctrinas, fábulas profanas y cuentos de viejas. Por eso cuando ve al depredador, huye. Huye. El pecado no es algo para enfrentarse, no, el problema no es el pecado. El pecado lo disfrazamos, lo vencemos automáticamente con una doctrina que nos inventamos para justificarnos a nosotros mismos. ¿Qué hace el lobo con las ovejas? Las toma, las persigue y las despedaza, las devora. Eso es lo que hace el pecado con las personas. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que había estado haciendo el pecado con este pobre hombre ciego a lo largo de todos estos años. Eso es lo que había hecho el pecado con aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Eso es lo que había hecho el pecado con aquel hombre del estanque de Betesda. Recordemos que el Señor le advierte que no peque más por lo mismo. El problema era el pecado. Y los fariseos no estaban enfrentando el pecado. Ellos veían el árbol y lo que hacían era que le cortaban las hojitas y decían, no, es que está como espelucado el árbol, vamos a dejarlo redondito. Dejaron el árbol entero. Mientras que Cristo venía arrancando eso de raíz. Tomaba el árbol y no solamente lo talaba, sino que lo arrancaba y no dejaba ni siquiera una semilla por ahí. Esa es la diferencia. Eso es lo que Cristo estaba haciendo. Por eso, el asalariado tenía un límite a lo que hacía, y tanto así que esto hasta era por ley. O sea, el asalariado no se le inculpaba si venían una jauría de lobos a devorar a las ovejas y el asalariado salía huyendo. No, era lícito que saliera huyendo. El límite del asalariado era un lobo. Ya, si eran más, no podía hacer nada. Esto lo dice el comentarista León Morris. Él dice, las leyes judías de la época
decían que el asalariado, si veía un lobo que venía a atacar al rebaño, debía defender a las ovejas. Pero si los lobos son 2 o más, se da por sentado que no hay nada que hacer. Es decir, el asalariado ya no habrá que responder por el daño causado. Eso era lo que se esperaba del asalariado. Era esperable en la ley. Por eso Cristo dice, no, pero si las ovejas son mías, a mí no me importa el salario, me importan mis ovejas. Y me importan no por lo que voy a obtener de ellas, sino porque son mías y yo las amo. Por eso vemos que hay una gran diferencia entre el asalariado y el buen pastor. Lo que lo motiva. Segundo punto, lo que motiva al buen pastor. Dicen los versos del 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Notemos que lo primero que hace el Señor es enfatizar una vez más ser el buen pastor. Lo mismo que hizo con la puerta. Lo dijo en el verso 7 y en el verso 9. Acá lo dijo antes, ¿cierto? En el verso 11 y en el verso 14. Repitió lo mismo. Yo soy el buen pastor. Él quiere enfatizar eso para que quede suficientemente claro. Para que no se nos olvide. Porque la tendencia natural de nuestro corazón es a olvidar. Eso ya pasó, eso. No, mis hermanos, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Y debemos obedecer. Para obedecer debes repetirlo una y otra y otra y otra vez. La meditación judía consistía en repetir una y otra vez lo mismo. Se ponía a repetirlo una y otra y otra y otra y otra vez lo mismo, a sí mismo. Así Cristo está enfatizando la idea. Todo el tiempo debes volver a escuchar lo mismo. Las sanas palabras que escuchaste del Señor. No se trata de escuchar algo nuevo, algo diferente, algo innovador. No, son las mismas verdades que desde el principio Cristo nos ha dicho. Eso es lo que decimos en la iglesia una y otra vez, porque es lo sano y lo nutritivo. Tú dices, no, pero otra vez arroz, otra vez esto, el mismo alimento. Pero si es un alimento que es de provecho para ti, es algo que te es bueno. Pero si te pones a andar comiendo hoy arroz, mañana andas comiendo nada más un helado, mañana una Coca-Cola, no, sino porque por querer probar algo nuevo, algo de un mejor sabor, dejas de nutrirte adecuadamente. Y el buen pastor nos da buenos pastos. Esos buenos pastos son abundantes, pero son el mismo tipo de pasto. El pasto de la sana doctrina que viene en su palabra. Por eso debemos ser expuestos constantemente a la misma verdad. Por eso Cristo vuelve a repetir lo mismo. Yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? El buen pastor conoce a sus ovejas. Ahora, notemos que este conocimiento que él tiene es de sus ovejas, no de las ovejas de otros. De sus ovejas, él las conoce. Este conocimiento es el mismo que dice el Señor más adelante, en el capítulo 17, verso 3, que nosotros debemos tener del Padre y del Hijo. Esa es la vida abundante, la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Ese es el grado de conocimiento que nosotros debemos aspirar a tener. El que Él tiene de nosotros, aunque nunca vamos a tener un conocimiento así. Pero debe ser nuestra aspiración. Notemos que el asunto lo empieza es Él. Él es el que nos conoce. Ese conocimiento no es algo intelectual, sino algo experimental. Eso es lo que nos hace partícipes de la naturaleza divina de Dios, quien nos conoce en un sentido afectivo. El conocer de Dios entonces está ligado a la salvación. Nosotros somos salvos porque Él nos conoció. No es como dicen muchos hoy en día, que el conocimiento de Dios se limita al hecho de saber quiénes iban a creer en Él y por eso los escogió. No, el conocimiento de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios conoce todo lo que somos porque Él nos hizo.
Él sabe cómo vamos a reaccionar en X o Y circunstancia. Si yo fabrico una mesa, yo sé que la mesa tiene la capacidad de aguantar cierto peso, porque yo la hice, por eso la conozco, porque es mía. Yo sé que esto tiene el límite para aguantar cierto peso. Si le pongo una tractomula encima, sé que no va a aguantarlo, porque sobrepasa su límite. Sé que de pronto puede aguantar una persona, pero ¿a cuántas personas puede aguantar? Hay algo que el que fabricó, o el que hizo, o el que creó, conoce. Ese es el tipo de conocimiento que Dios tiene de nosotros, en primer lugar, del hecho de que Él nos hizo. Dios sabe, nosotros hacemos entonces lo que Dios decretó, lo que Dios quiso que hiciésemos. Él nos conoce en el sentido de que nos hizo, y así nos ha salvado. Es lo que Él dice de Jeremías, en Jeremías 1:5, Él les dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué está diciendo? Que Dios sabía que Jeremías iba a venir y predicar la palabra de Dios. No. Está diciendo que Dios sabía que Jeremías podía hacer estas cosas, porque cuando lo hizo, cuando lo tejió, cuando lo construyó, le dio esa capacidad. Tiene un conocimiento creativo en primer lugar, y también el hecho de que como Él lo hizo, es importante para Él. Le ama y le conoce. Por eso todo ese asunto de que Dios escoge en base a saber quién va a creer es una falacia total, porque es como decir que Dios no es más que un adivino. Él va adivinando y entonces va escogiendo en base a su adivinación. Eso exalta la omnisciencia de Dios, pero rebaja por completo su omnipotencia. La omnisciencia no rebaja la omnipotencia, sino que juntas dan gloria a Dios. Dios es omnisciente, pero también es omnipotente. Todo lo puede hacer. Y eso es algo que debe llenarnos de regocijo, hermanos. Porque entendemos entonces que el hecho de ser salvos no depende ni siquiera del hecho de que nosotros conozcamos a Dios, sino de ser conocidos por Él, de que Él nos conoce a nosotros, y a causa de que Él nos conoce a nosotros, nosotros le conocemos a Él. Debemos conocer a Dios, claro está, pero eso es una respuesta natural al conocimiento que Él tiene de nosotros. ¿Acaso quién conoce más a quién? ¿El Padre al Hijo o el Hijo al Padre? El Padre al Hijo. ¿El Hijo llega a conocer al Padre? Sí. ¿Pero por qué conoce al Padre? Porque el Padre lo conoció primero. El Padre le cambió los pañales, le alimentó, le cuidó. La madre, la que estaba allí con él, le conoció. Y a medida que va creciendo, él empieza a conocer a sus padres. Así ocurre con nosotros y Dios. Él nos conoció primero. Él nos conoció primero. De diferencia de nuestros padres terrenales que iban aprendiendo de nosotros, conociéndonos a medida que íbamos creciendo, Él nos conocía de antemano, de fábrica. Porque Él puso cada pieza de nosotros en su lugar. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que esta es la seguridad de nuestra salvación, que el Señor nos conoce. Somos propiedad de Él. Y por eso no hay ninguna esperanza de que caigamos en la perdición. No la hay. No hay esperanza de condenación para el creyente. El creyente aún puede tener una vida que no es abundante y aún así ser salvo, sino que va a vivir miserablemente. Pero si es creyente, tiene vida en él. Esto lo vimos en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Esa es la garantía de nuestra salvación. Cuando entendemos eso, tenemos seguridad de salvación, de que no depende de mí, ni de mi ignorancia de Dios, sino del conocimiento que Él tiene de mí. De eso se trata la salvación. Todos los que pretenden ser conocidos por Dios nunca llegan a tener un conocimiento genuino de Dios. Nunca llegan a tenerlo, porque solamente pretenden ser conocidos por Dios, pero en realidad no han sido conocidos por Él.
pero aquellos que hemos sido conocidos por Él, verdaderamente llegamos a conocer. Y conocer en la Biblia tiene mucho más que ver que con el hecho de fabricar algo. Tiene que ver más con el hecho de la estima, el amor, el grado de importancia que ese algo tiene para mí, porque es mío y me pertenece. Vemos ese uso constantemente en las Escrituras. Y conoció a Adán a su mujer Eva. Esta vino y dio a luz a Caín, ¿cierto? Y dio a luz un hijo. Conocer tiene que ver con una relación de amor, de entrega mutua. Esto es lo que le dijo Dios a la nación de Israel. En Amós 3:2 Él dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Significa eso que Dios no sabe cuáles son las otras familias que hay en la tierra? Claro que no. Dios tiene conocimiento de todas las familias, de todos los países que hay en la tierra, pero cuando les dice esto, de que solamente a vosotros he conocido de todas las familias en la tierra, se refiere a que solamente con vosotros he tenido un trato particular. Solamente a vosotros he escogido para una función específica: darme gloria a mí. Por eso el conocer de Dios no se limita solamente a nuestras buenas acciones, sino que inclusive a nuestros pecados. Cuando un creyente cae en pecado, Dios no se extraña y dice: ¡ah! Jorge cayó en pecado, no puede ser. ¿Qué voy a hacer? No. Él eso no le extraña, Él lo sabía. Y Él utiliza eso para que eso deje de ocurrir, para su propia gloria. Es lo que Él pasaba, es lo que Él hacía con la nación de Israel. Él sabía que la nación de Israel iba a pecar y por eso se lo advertía constantemente a través de los profetas. El libro de Amós básicamente se refiere a eso antes de decir esto, de que Dios los conoció. Está diciendo que Dios sabía de antemano los pecados que iban a cometer y se los advirtió constantemente por medio de sus siervos los profetas. Conocer a Dios y ser conocidos con Él tiene que ver con tener una relación especial de amor, como la que tiene un hombre con su mujer. ¿Por qué conocemos a Dios? Porque Él nos conoce. Por eso, nuestro conocimiento de Dios no debe limitarse a saberse de la Biblia de memoria, sino a tener un conocimiento aplicativo en cada aspecto de nuestra vida. Es decir, es algo experimental en nuestras experiencias de la vida cotidiana. Allí nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios y de cómo Él nos conoce. Y así aprendemos nosotros a conocerle a Él. Entonces podremos decir cuando venga algo difícil: si Dios antes me ayudó con aquello, sé que me ayudará con esto, porque ya le conozco. Empiezas, a medida de que vas creciendo en Cristo, empiezas a experimentar ese conocimiento que Dios tiene de ti. Y a causa de eso tú empiezas a conocerlo. Entonces lo que dice la Biblia deja de estar solamente en tu cabeza y pasa a estar en tu vida. Eso es conocer a Dios. Entonces, cuando Él dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo, se refiere solamente a saberse la Biblia. Se refiere a esto, a conocerlos experimentalmente, a amarles de verdad. Y eso es evidente por lo que sigue diciendo el Señor: yo conozco a las ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ese es el grado de conocimiento al cual nosotros estamos llamados a intentar lograr. No porque vayamos a lograrlo, porque es imposible. Uno no puede conocer a Cristo como Cristo conoce al Padre, porque es una relación superior a la nuestra. Pero debemos aspirar a ello, para que tanto como humanamente sea posible hacerlo, lo hagamos. Lo hagamos. Recordemos que el grado de conocimiento que tiene Cristo del Padre es tal que por el solo hecho de estar Él allí, ya el Padre es dado a conocer. Es decir, que Cristo puede decir: si me has visto a mí, has visto al Padre, porque yo lo estoy dando a conocer. Eso es lo que dice al principio del Evangelio. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, y notemos que está, no que estuvo, sino que está en el momento le ha dado a conocer. Juan 1:18. Ese es el grado de conocimiento que tiene el Padre, el Hijo del Padre, que tiene Cristo de Dios, que le da a conocer, nada más con estar parado, nada más con moverse para aquí, moverse para acá. Eso es lo que Dios haría. Es decir, Dios el Padre haría. Eso es lo que el Padre hace. Tal es el grado de conocimiento que tiene, que todo lo que Él hace revela al Padre.
todo lo que Él hace, da a conocer al Padre. Ese es el grado de conocimiento que las ovejas están llamadas a tener del pastor. Por eso les he dicho, nosotros representamos a Cristo. De tal manera que todo lo que hagamos dé a conocer a Cristo. Eso es lo que estamos llamados a hacer. No lo vas a hacer perfectamente hasta que Cristo venga y nos dé un cuerpo nuevo. Pero estás llamado en este mundo a esforzarte en eso, en dar a conocer a Cristo. La única forma de dar a conocer a Cristo es que tú le conozcas de manera experimental y total, para que puedas dar a conocer a su vez al Padre que envió a Cristo. Porque eso es lo que hacemos. A Dios en primer lugar. Nuestro grado de conocimiento de Cristo nunca va a ser como el grado del conocimiento que Cristo tiene del Padre, porque el Padre engendra eternamente al Hijo. Cuando yo engendré a mis dos hijas, eso fue una única vez, y ya. Solamente fue un único acto y ya. Pero cuando se dice que el Padre engendra al Hijo, se dice que es algo que sigue pasando, algo que pasó, que sigue pasando y que seguirá pasando por siempre. Es algo que está pasando todo el tiempo. Es algo que está fluyendo, por eso es un engendramiento eterno. Por eso no es un hijo, no podemos pensar en él en un sentido creativo, sino que es algo que siempre ha pasado y siempre va a seguir pasando. Por eso hay un límite en cuanto a lo que nosotros podemos saber de Cristo y en cuanto a lo que podemos saber de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegues al cielo y pasen millones y trillones y cuatrillones de años, sabrás un poco más acerca de Dios, pero nunca lo sabrás todo. Nunca lo sabrás todo. Y la eternidad va a ser seguir aprendiendo esto para siempre y ser perfeccionados en un sentido absoluto. Por eso el propósito de Cristo es dar a conocer al Padre, y el propósito de nosotros es dar a conocer a Cristo, porque el buen pastor nos conoce a nosotros. Él nos ama. Él tiene un afecto íntimo y especial para con cada uno de nosotros. Él nos conoce. Él conoce nuestro carácter. Él conoce nuestro temperamento. Él conoce las raíces del pecado que hay en nosotros. No pensemos que Él dice, no, es que Él es codicioso. No puede ser. Él es codicioso. No. Dios sabe si en ti hay envidia, si en ti hay codicia. Él sabe todas estas cosas. Él las conoce. Y de hecho, Él aún rebaja todo lo que Él hace apelando a este tipo de cosas. Por eso nos habla de recompensas y luego lo endereza. Por eso Dios nos motiva hablándonos y diciendo: haced tesoros en el cielo. O sea, busca una recompensa, no como diciendo busca la gloria de Dios, no, busca una recompensa, pero esa recompensa es para darle gloria a Dios. Y toma lo que está torcido y dice: enderézalo. De esta manera lo haces. Y Cristo hace esto con nosotros. Por eso Él nos da vida. Por eso Cristo murió por nosotros en la cruz. Y murió por nosotros aquí, los de Corozal y los de Ovejas. Porque nosotros no somos israelitas. Al menos que alguno descienda de algún israelita y no lo sepa. Sabe el linaje de Abraham. Pero aún si ese fuera el caso, no somos israelitas porque no seguimos las costumbres israelitas. No somos israelitas étnicos, aun si alguno tiene un antepasado israelita de quién sabe cuándo. No somos israelitas. Somos ovejas de Cristo, pero somos ovejas que están en otro redil. Somos ovejas de otro redil. Pero por cuanto Él nos conoce, somos sus ovejas. Y es necesario, porque Él dice: debo traer. Es necesario que esas ovejas vengan a Cristo. Debemos entender que está el redil de Israel. El redil, la cerca, están las ovejas allí dentro. Hay ovejas que son de Cristo, pero hay ovejas que no son de Cristo. Entre los israelitas habían israelitas que eran de Cristo y ovejas que no eran de Cristo. Y eso no es algo que pasó cuando Cristo vino, siempre fue así, desde el principio. Pero vemos a Elías. Elías pensaba que no había ninguna oveja de Cristo, y Dios le dice: tengo 3,000 que no se han doblado ante Baal, no han doblado sus rodillas ante Baal. O sea, hay ovejas. Hay israelitas y hay verdaderos israelitas. Aquellos que tienen la fe de Abraham. Y hay aquellos que tienen la fe de Abraham que no son israelitas.
Porque recordemos esto y tengámoslo presente. Abraham es el padre de los israelitas, pero Abraham no era israelita. Abraham no era israelita. Los israelitas vinieron después. Si Dios lo escogió sin ser israelita, si Dios lo escogió sin ser israelita, quiere decir que no solo los israelitas, desde el principio, hacían parte del rebaño del pastor, hacían parte del rebaño de Dios, sino que Dios hizo una elección especial de servicio, como la que hizo con el rey Saúl. Es una elección de servicio para cumplir un propósito en particular en la tierra. Israel debía dar a conocer al mundo como una nación que representara a Dios. Pero eso no quiere decir que todos los que estuvieran allí fueran salvos. Hay ovejas en todas partes. Un ejemplo de ello lo tenemos en el mismo Job. Job no era israelita. Nosotros vemos el temor de Dios en el corazón de Job. Así que no era algo nuevo, sino que era algo velado, algo secreto. Por eso Cristo les habla de esto en alegoría. Tengo ovejas que no son de este redil, el redil de Israel. Esas ovejas somos nosotros. Nosotros somos ovejas de Cristo en el mismo sentido que lo son los antiguos israelitas de aquel tiempo. Eso no quiere decir que Dios haya olvidado a los israelitas y que los israelitas ya no sean ovejas de su redil. Porque así como gentiles fueron salvados en los tiempos pasados, gentiles somos salvados hoy, israelitas o judíos han sido salvados a lo largo del tiempo también, pero solamente una pequeña parte, un remanente que el Señor ha guardado, un rebaño mundial. Sabemos que Él no habla de un límite geográfico, no habla de un redil, sino de un rebaño. Un rebaño es el conjunto de las ovejas que pertenecen a un pastor, en este caso Cristo. Por eso, así como en el antiguo Israel había muchas ovejas que no eran de Cristo, sí habían ovejas de Cristo. Así ahora lo que pasó fue que el redil, es como si el redil se hubiese crecido y abarcara el mundo entero. En el mundo entero hay muchas personas que no son de Cristo, pero entre todas ellas hay quienes son de Cristo. Y Él lo que hace es que las va llamando desde todos los países donde están a que vengan a Él. No dice que vengan al redil. O sea, no es que no, vamos a llevarlos a todos a vivir a Israel. Ahora tenemos que mudarnos a Israel y buscarnos allá una tienda. No. Sino que somos atraídos al pastor, es decir, a Cristo. Nosotros no tenemos que mudarnos a Israel ni empezar a seguir los ritos judíos, sino a ir a Cristo. Su tal cosa era un concepto revolucionario, donde Cristo deja aclarar ese asunto a los escribas y fariseos y agarraban piedras para tratar de apedrearlo otra vez. Pero esa es la verdad que ellos no entendían. Esa es la verdad de la que se les está hablando. Por eso Cristo debía venir a dar su vida por sus ovejas, porque sus ovejas no eran solamente las de Israel, sino las del mundo entero, y las de todos los tiempos, habían de venir antes que Él regresase. Veamos un momento Juan, capítulo 11, versos del 50 al 52, y veamos lo que allí se nos dice. Juan 11, verso 50, dice así. Esto lo dice el sumo sacerdote impío, Caifás. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, aclara Juan, sino porque era el sumo sacerdote aquel año. Profetizó que Jesús había de morir por la nación. No solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cristo murió no solamente por los israelitas, sino para unificar a su rebaño. Porque Dios tiene su rebaño en todo el mundo, sino que Dios ha dejado en su soberanía a estas ovejas libremente bajo el cuidado del pastor, confiando en que Él va a poder ir a buscarlas, a traerlas. Por eso dice en Hechos 14:16, Dios en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, pero ahora nos llama a ir al Hijo. Por eso para nosotros existe la promesa de que Dios tiene en mente algo mucho mayor que Israel. No quiere decir que desee Israel, o que las promesas terrenales que le dio Israel dejen de cumplirse, sino que Dios tiene un pueblo superior.
la iglesia. La iglesia es el rebaño de Cristo y Él es nuestro pastor. Esto se evidenció en Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino y le dio a todos los que estaban reunidos en aquel aposento diferentes lenguas. No para que nadie entendiera nada y se produjera división entre ellos. Fue lo que pasó en la Torre de Babel. La división, que nadie entendiera las lenguas esas, que nadie entendiera lo que estaban diciendo, lo que causó fue división. Pero en este caso, las lenguas que Dios dio en Pentecostés lo que dieron fue unidad. Porque hizo que todas las personas alrededor que hablaran esas lenguas, al escucharlas, pudieran escuchar el mensaje de salvación. Es decir, las ovejas que estaban dispersas en diferentes lugares, Dios las había reunido soberanamente en ese momento para que escucharan a los apóstoles y a las demás personas reunidas y creyeran. Y así nos ha ido llamando a todos los cristianos a lo largo de la historia. Así Dios nos anexa al verdadero Israel, que es la iglesia. Y todos nosotros tenemos un único pastor, que es Cristo Jesús. Todos los demás pastores solamente somos buenos pastores en un sentido terrenal. Pero solamente Cristo es el pastor perfecto, el príncipe de los pastores, del cual todos los demás pastores recibiremos recompensas de Él, el príncipe de los pastores, para su gloria y para su honra, no para nosotros. Solamente hacemos lo que Él nos ha mandado. ¿El motivo de Cristo cuál es? Que Él ama al Padre y por eso da su vida, la vida por sus ovejas. Esto debe enseñarnos, hermanos, a considerar lo que hacemos por Cristo. Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros por Él? ¿Qué debemos hacer nosotros por Cristo? No solamente se trata de decir, no, yo voy a morir por Cristo. Si Cristo quisiese que muriese por Él, eso lo va a hacer Él. Ya te hubiese matado. Cristo quiere que vivas por Él. Que Cristo quiere que vivas para Él. Esa es la primera aplicación que podemos notar de esto. Cristo quiere que aprendas de Él a vivir como Él vivió, de manera perfecta, dando tu vida en sacrificio por otros, siendo superior, en el sentido de el que quiera ser el más, que se haga el menos, que sirva a los otros. Eso es ser superior. Una persona buena le dicen algo y se enoja. Una persona perfecta le dicen algo y le dicen algo malo y procura hacerle el bien al que le hizo el mal. Hemos sido llamados a ser perfectos, a tener un conocimiento perfecto de Cristo en nuestra vida. De tal manera que en todas las cosas que hagamos, lo hagamos pensando en Él. Todo, no solamente cuando estamos en la iglesia, no, en todo lugar en el que tú estés, en todo lugar en el que tú estés, que todo lo hagas pensando en Él. ¿De qué manera aplicas tu conocimiento de Cristo a eso que estás haciendo? Todo lo que tú haces, todo, hasta el mero hecho de ir al baño a hacer tus necesidades, es algo que uno considera indigno, algo de lo que no nos gusta hablar. Aún en lo más indigno, glorificar a Dios. Aún en lo más digno, glorificar a Dios. Vivir para su gloria, marcar la diferencia. De tal manera que en lugar de trabajo no tengas que andar diciéndole a la gente que tú eres cristiano, sino que se den cuenta de que tú eres cristiano. De tal manera que con las personas a tu alrededor no tengas que andarles diciendo que tú eres cristiano, sino que se den cuenta que tú eres cristiano, porque notan al perfecto en ti. Dicen, estas ovejas no son como las otras ovejas, hay algo en ellas que las hace diferentes. Eso los lleva a que conozcan a tu pastor, Jesucristo. Si eres oveja de Cristo, debes vivir por Cristo. Por eso debemos marcar la diferencia en el hecho de que como ovejas de Cristo que somos, nada debe preocuparnos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida y nos protege. Debe ser humillante para un cristiano que una persona no cristiana demuestre más fe en Dios que tú. Entonces tú andas preocupado por esto, ay, que no sé qué, que no sé cuándo. Y resulta que el mundo dice, no, Dios tiene control de todo. Y hay casos en los cuales esto ocurre. Y es motivo de vergüenza para el cristiano, no de regocijo. Es motivo de vergüenza que una persona que no tiene conocimiento de Dios, que en realidad no es salva, que tú sabes que no es salva, para algunas cosas
Evidencia cierta confianza en Dios. Como terrible enfermedad, no, yo sé que mi Dios me va a sanar y me sanó. Tú sabes que esa persona en realidad no cree en Cristo. Eso es un motivo de vergüenza. Entonces el otro, tranquilo porque Cristo lo va a sanar, y tú aquí angustiado porque estás enfermo. Tú sabes quién es tu pastor. Debes conocer más y más a Cristo. Y debemos aprender que lo que Cristo quiere es unidad. Por eso busca a sus otras ovejas y las une en un solo redil. Cristo quiere una iglesia unida. Lo que debe marcarnos debe ser unidad. ¿Y qué es la unidad? ¿Qué es lo que da unidad? Un propósito igual para todos nosotros. Un mismo propósito. La gloria de Dios. Ese debe ser nuestro propósito, mis hermanos. Ir y glorificar a Dios. Ir a hacer lo que Cristo hizo. Pero notemos que Cristo dice, tengo otras ovejas en otro redil que debo traer a mí. Pero Cristo murió antes de ir por esas ovejas. ¿De qué manera Cristo, y ascendió a los cielos, de qué manera Cristo trae esas ovejas acá, a su redil? A través de nosotros. Él es el pastor y nosotros somos sus siervos, que hemos de ir a buscar a esas ovejas que están perdidas y traerlas a su rebaño. Nosotros somos eso. No piensen, no, es que eso es deber del pastor, del hermano que predica, de que el diácono. No. Eso es deber de todos nosotros. Debemos tener esa unidad de propósito. Eso no, eso es función del pastor. No, eso es función de los miembros de la iglesia. Porque somos miembros de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Y tenemos unidad de propósito. Va a surgir entre nosotros unidad de amor. Porque entonces yo sé que el nombre de Dios deja de ser glorificado si a uno de ustedes le ocurre algo. ¿Qué debo hacer yo? Ayudarlo. Porque al hacer esto, el nombre de Dios deja de ser glorificado. Tanto si no lo ayudo como si algo le pasa a mi hermano por mi causa. Debemos amarnos y debemos considerar a los demás hermanos en amor. Porque esa es la evidencia definitiva de que somos ovejas de Dios. Por eso lo dice el Señor en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Por qué la primera iglesia, los primeros cristianos llegaron a ser tan grandes en extensión? Que todo el imperio romano básicamente terminó siendo cristiano. Porque los cristianos demostraban algo que no había en los otros grupos sociales. En un equipo de fútbol pueden haber amigos, compañeros, amigos del alma, pero tiene un límite al grado de la relación que pueden llegar a tener. En un lugar de trabajo las personas pueden tener cierto grado de compañerismo y amistad, pero hay un límite a esto. En la iglesia no debe haber límite. No debe haber límite. Porque nos amamos los unos a los otros. Si tu relación con tus compañeros de trabajo es mayor que la que tienes con los hermanos en la iglesia, algo está muy mal contigo. Si tu relación con tus vecinos de barrio es mayor que la que tienes con tus hermanos en Cristo, algo está muy mal contigo. Porque no tienes unidad. Porque no tienes un mismo propósito con ellos, como lo tienes con tus hermanos en Cristo Jesús. Porque somos todos ovejas de su rebaño y Él es nuestro único pastor.